ya está desechado ese objetivo que tenía el año pasado, cuando todavía se sentía el casi seguro candidato a presidente por el Frente de Todos. Recién le pasó algo feo a Gabriel Rubinstein, su viceministro de Economía. Le tocó la mesa 7 ahí en el sótano del Hilton. Justo el 7. Con el que se supone que va a empezar, insisto, la inflación de este mes de marzo. Pero el yunque que tiene encima suyo Massa es el acuerdo con el Fondo Monetario. Y ese problema, que pareció empezar a discutirse públicamente cuando hace 2 semanas Cristina Fernández de Kirchner lo utilizó como argumento central de su discurso allí en la Universidad de Río Negro, bueno, queda ahora en una encrucijada compleja, porque pasado mañana el presidente lo ve a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos es el que manda sobre el Fondo Monetario, lo hizo en su momento Donald Trump para darle el crédito más importante de la historia del fondo a Mauricio Macri, y a la vez Massa viene gestionando ante el ala técnica, el staff del fondo, formas de evitar tener que pedir disculpas, dispensas, waivers al Fondo Monetario por los aspectos que no se van a cumplir del acuerdo. Un acuerdo que nosotros desde acá, desde el día 1, venimos diciendo no se va a poder cumplir, y que ahora el ministro dice no se puede cumplir por la sequía, básicamente. Esta mañana dio una conferencia de prensa la nueva portavoz del Fondo Monetario, que hasta hace un par de meses era la encargada del caso argentino, Julie Kozak. Pero antes de mostrarte lo que dijo Julie Kozak, escuchá lo que hace un ratito, escuchá porque es para caerse de espaldas, lo que hace un ratito le dijo Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri, a nuestro compañero Lautaro Maislin. Fue en la puerta del Hilton, el lugar del que vengo, donde todavía hay gente del establishment político y económico terminando de cenar. No tengo gran expectativa, me parece que el acuerdo con el fondo no se cumplió, ya era un acuerdo que no generó estabilidad, no se cumplieron ninguna de las pautas allí establecidas, y bueno, la prueba está a la vista, que los resultados han sido menos que pobres, digamos, la inflación se duplicó, la pobreza va a salir el jueves, estará arriba del 40%, el crecimiento este año vamos a caer un 4%, así que son resultados muy malos, ¿no? ¿Deberían ser más flexibles las metas que impone el fondo? Es que las metas, nosotros nos tendríamos que poner una trayectoria deseable, no porque las ponga el fondo, sino qué queremos hacer. Entonces, si queremos gastar todo el tiempo más de lo que ingresa, después eso se traduce en inflación, pagan los pobres. Así que diría, medio irrelevante lo que diga el fondo, sino más bien lo que nosotros nos ponemos como objetivo. Es alucinante de ver realmente. Es alucinante, digo, por el giro histórico de los acontecimientos. Cómo termina de cerrar, como en el guión de una película, ahora lo que hizo Macri en 2018. Porque dice su último ex ministro de Economía, no importa lo que diga el fondo. Y sin embargo, el acuerdo con el fondo es justamente lo que tiene a la Argentina al borde del abismo. Pues si no hubiera que pagar esos 45.000 millones de dólares, no tendría el problema que tiene la Argentina con el dólar ni con la inflación. La inflación en buena medida está alimentada por la expectativa de devaluación que genera el vencimiento inminente de una parva de deuda que no podemos pagar. Entonces dice ahora el último ministro de Macri que no importa lo que diga el fondo, pero el fondo a la vez condiciona a un gobierno que en parte se deja condicionar hacia un sendero de políticas muy parecido al que, la verdad, en este contexto aplicaría, por ejemplo, un Hernán Lacunza. Ahora, hay sectores de la oposición que en realidad van por un ajuste todavía más ambicioso, más draconiano. Y sí, los resultados de este año, bajo la tutela del fondo, son pobres, pero son muy parecidos también a los que tuvo el macrismo bajo la tutela del fondo. Fíjate que dice, se duplicó la inflación. Sí, se duplicó la inflación. Macri la más que duplicó, recibió el 25 bien medida y entregó el 55. Con Macri cerraron 24.000 pymes
se destruyeron casi 200.000 empleos fabriles. 1,5 de cada 10 que trabajaban en una fábrica perdieron el laburo. Y esos resultados son resultados que en buena medida empujó el superajuste del último año y medio del gobierno de Macri. Digo que hay posiciones todavía más duras porque allí, en el Hilton, hace un ratito, estaba también Patricia Bullrich, que ahora se mudó y está en la gala de la Fundación Libertad, una fundación que propugna la libertad de los mercados, entiéndase bien, no toda la demás. La libertad de los capitales, digamos, de fluir libremente por el planeta. De fluir también entre las relaciones laborales, sin las ataduras del Estado. Bueno, ustedes saben qué tipo de liberales estoy describiendo. ¿Qué dijo Bullrich después de una decisión como la que anunció ayer Macri, que, la verdad, a juzgar por los semblantes, pareciera beneficiar mucho más a Horacio Rodríguez Larreta que a ella? Esto, escuchá. Patricia, una sola puede ser, una sola. Usted dice que hay que tener coraje y garra y actitud. Coraje y garra. ¿Esa es la diferencia de Horacio? No se pregunte a él. Bueno, ahí está, hay que preguntarle a él, dice, por Horacio Rodríguez Larreta. Está tensísimo. En un rato lo conversamos con Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano, también por supuesto con nuestro invitado, con Claudio Lozano. Pero el fondo, cauteloso, elige esperar y ver. Vamos a ver con quién me toca negociar, dice Kristalina Georgieva. ¿Y qué dijo esta mañana Julie Kozak? Esto. Esperamos que la reunión de directorio, donde se tienen que aprobar las metas del programa argentino de revisión, tenga lugar muy pronto en línea con el ciclo regular de los objetivos del programa en el primer trimestre de 2023. La información que tengo yo es que esto va a ocurrir el 31, a fines de esta semana. En un contexto económico más desafiante, particularmente con una sequía cada vez más severa, se necesitan acciones de política más sólidas. ¿Te suena, no? Para salvaguardar la estabilidad, abordar el aumento de la inflación y los reveses de las políticas, así como mantener el ancla del programa. ¿A qué se refiere con políticas más sólidas? A un ajuste más severo. Como van a entrar muchos menos dólares por la sequía, también se va a recaudar mucho menos por retenciones y eso va a haber que compensarlo con más recaudación de otros impuestos, cosa que no va a pasar porque tendría que aprobarlo el Congreso y el Congreso ni se reúne, o con menos gasto, que es lo que está reclamando el Fondo Monetario. Patricia Bullrich, al igual que Javier Milei, dicen: yo eliminaría los subsidios de un plumazo. Y ojo a esto, porque si bien Horacio Rodríguez Larreta la va de más moderado, sus economistas sugieren que en realidad el programa económico es común, que el renunciamiento de Macri fue más bien para entronizar una forma de concebir al Estado y su relación con la sociedad, que es un Estado más chico y que no se preocupe tanto por situaciones que atraviesan los que menos tienen. Es decir, un ajuste casi tan ambicioso como el de Patricia Bullrich. ¿Por qué digo esto? Porque lo dicen más enrevesado, pero dicen: esta vez va a haber que ser mucho más ambiciosos en lo fiscal que la última, y además hay que hacerlo en los primeros 100 días, o en los primeros 10 días, o en el primer día. Eso va variando según el momento. Ahora, ¿qué porcentaje del ingreso de una persona pobre es explicado por subsidios del Estado? Esto es un indicador que elaboró una consultora, Exquanti, un centro de estudios heterodoxo formado por gente que conoce mucho de las bases de datos del INDEC y de la encuesta permanente de hogares, que permite dos cosas. Por un lado, ver la pobreza trimestralmente, no semestralmente como la informa el INDEC. ¿Por qué? Bueno, porque justamente entrecruzando datos llegan a una apertura temporal más minuciosa. Pero además permite ver este tipo de cosas. ¿Qué porcentaje del ingreso que declara tener alguien que está bajo la línea de pobreza
es explicado por subsidios estatales. Fíjate, a principios del gobierno de Macri era entre un 7,5 y un 9%. Se mantuvo allí hasta que en el último año, fíjate ese 9,7 especialmente, en el último año los tuvieron que aumentar para contener una crisis social que podría haber explotado, a caballo de la mega devaluación del peso. Llegó a casi el 10% en el tercer trimestre de 2019, aquel en el que Macri quería ganar las elecciones y en el que después quiso remontar las PASO. Eso aumenta brutalmente con la pandemia, llega a más de una cuarta parte, pero se ajusta muy rápidamente después hasta llegar a niveles inferiores a los de Mauricio Macri en 2021. Recién en el tercer trimestre de ese año, de 2021, vuelve a superarlo y se estaciona ahí entre el 9 y el 11% en todo el año pasado. Este mismo cálculo se puede sacar con los indigentes y lo muestra la placa a continuación. Entre las familias que están por debajo de la línea de indigencia, el porcentaje que explican los subsidios del Estado de su ingreso obviamente es mucho mayor, porque ahí está el programa Potenciar Trabajo, las asignaciones por hijo y demás. Fíjate cómo la trayectoria es más o menos la misma, pero cómo el macrismo en 2017 y 2018 a los pobres los subsidiaba en un mayor porcentaje que, vení, acompáñame, en el 2022 el peronismo.